empezar la grabación, señor magistrado. Muy bien, señores, muy buenas tardes. Exactamente son las 4:01 de la tarde del día de hoy, viernes 29 de noviembre del año 2024. Continuando con la audiencia instalada 2 días atrás, este es el 27 de noviembre, han sido convocados a esta sesión para expedir la decisión, es decir, hacer la lectura de lo decidido. Como se recuerda, se trata de una atención en la causa penal número 3-2017, cuaderno 125. En dicho incidente, la defensa técnica de Luis Miguel Castilla Rubio ha postulado una solicitud de autorización de viaje al exterior. Sobre ello, ya concluyó el debate correspondiente y han sido convocados para esta audiencia para emitir la decisión que corresponda. Dirige la audiencia el señor juez Leo Odán Cristóbal Ayala, juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Únicamente para que quede registrada en audio la participación de quienes han concluido esta audiencia, voy a conceder el uso de la palabra. Por la Fiscalía, señorita fiscal, buenas tardes. Buenas tardes, señor magistrado. Por parte del Ministerio Público, Leila José Medina Guaya, fiscal adjunta provincial del segundo despacho del equipo especial. Bien. Los datos ya han sido registrados en el acta inicial y es la misma persona, la misma fiscal. Por la defensa del investigado, señor. Muy buenas tardes, señor juez, señorita fiscal. A mi defendido también, César Augusto Nakazaki Servigón, abogado defensor de Luis Miguel Castilla Rubio, datos de acreditación ya señalados en la sesión anterior. Bien. Para que quede registrado en audio la participación del propio investigado. Señor, buenas tardes. Buenas tardes, señor magistrado. Luis Miguel Castilla Rubio. Muy bien. ¿Hay escrito, señor especialista, por dar cuenta? No hay escritos pendientes para dar cuenta, señor magistrado. Bien. ¿Cuál es la resolución que sigue? Resolución número 40. Muy bien. Resolución número 40. Lima, 29 de noviembre del año 2024. Autos vistos y oídos. El debate en audiencia pública del día 27 de noviembre del año 2024 sobre la solicitud de autorización de viaje del país por motivos, autorización de viaje fuera del país por motivos de trabajo, formulado por la defensa técnica del investigado Luis Miguel Castilla Rubio en la causa que se le sigue por la presunta comisión del delito de colusión en agravio del Estado peruano. Asimismo, habiendo oído la oposición a dicha solicitud por parte de la representante del Ministerio Público y considerando, primero, la solicitud de autos se circunscribe a la medida de comparecencia dictada en el incidente número 3-2017-24, a través de la cual, mediante resolución número 23 del 7 de agosto del año 2020, se impuso a Luis Miguel Castilla Rubio la medida cautelar de comparecencia con restricciones, estableciendo una serie de reglas de conducta, entre ellas, no ausentarse del lugar donde reside sin previa autorización expresa del juzgado. Regla de restricción ratificada en el incidente número 3-2017, cuaderno 81, por la Tercera Sala Penal de Apelaciones con resolución número 13 del 12 de abril del año 2023, en el que, entre otros, decidió, revocando la resolución número 5 de fecha 27 de septiembre del año 2022, por el cual este juzgado había decidido levantar precisamente esta regla de conducta. Segundo,
La medida cautelar de comparecencia con restricciones se impone a los investigados vinculados a un proceso penal que no evidencien un peligrosismo procesal grave. En consecuencia, no requiere ser impuesta otra medida más onerosa, como podría ser la prisión preventiva. Ello obedece a que las circunstancias personales del investigado presentan un pronóstico o un proyecto, según la posición del juez, favorable para vincularse al proceso en libertad, pero de modo seguro. Aún así, la norma habilita imponer ciertas restricciones procesales que permiten la ubicación segura en tiempo y espacio al imputado al interior de la jurisdicción donde es procesado, y con ello garantizar los fines del proceso como son el normal desarrollo del mismo y eventualmente ejecutar la decisión sobre la presunta responsabilidad penal. Tercero, las medidas cautelares de coerción personal deben ser dictadas respetando los principios de legalidad, proporcionalidad y variabilidad, conforme a lo previsto en el artículo 6 del título preliminar y los artículos 253, 255 del Código Procesal Penal. Lo cual quiere decir que las medidas cautelares de coerción personal deben obedecer a razones válidas de legalidad, necesidad y deben mantenerse vigentes mientras éstas no hayan vencido el plazo previsto por la ley o no se modifiquen las circunstancias que obedecieron para su imposición o en todo caso no se haya emitido una sentencia definitiva sobre la situación procesal del imputado. En caso contrario, corresponderá variar las medidas, dando paso a medidas más gravosas o menos lesivas, según sea el caso. Todo ello en función a nuevos hechos sobrevinientes que relativiza o desvirtúa algún presupuesto material que justificó su imposición. Cuarto, en el caso de la medida de comparecencia con restricciones, existe la probabilidad que se flexibilicen en forma transitoria algunas reglas para dar paso a la satisfacción de un derecho fundamental concreto, como prevé el numeral 2 del artículo 288 del Código Procesal Penal, modificado recientemente por la Ley 32.130, del 10 de octubre del año 2024. Precisamente, respecto a la regla de conducta en materia bajo examen, la probabilidad de su flexibilización se analiza en función a razones concretas señaladas en la referida normativa. Esto es, siempre en función a razones de la concreción de los derechos fundamentales del investigado, como podrían ser, por ejemplo, razones por atención urgente de la salud propia o familiar, el ejercicio del derecho al trabajo o el acceso a la oportunidad a un empleo, el derecho a la educación dentro o fuera del país, la formación profesional y la concreción del mismo. Así también puede obedecer a razones de auxilio material o moral a un miembro de la familia en un estado de necesidad apremiante, etc. No se trata de posibilidades con números clausus, sino posibilidades en las que deba siempre
favorecerse por el mejor derecho a la concreción de los derechos fundamentales de las personas vinculadas al proceso, que como es de conocimiento en la comunidad jurídica, el único derecho limitado o que obedece restricciones es la libertad. Quinto, otra de las medidas distintas a la comparecencia es la orden judicial de impedimento de salida del país, la que a diferencia de la regla u obligación de no ausentarse de la localidad donde reside, como se indica en la casación 1412-2017 Lima, desencadena un estado de sujeción no solo en el sujeto pasivo de la medida, toda vez que la respectiva resolución debe ser comunicada a la autoridad administrativa de migraciones del país para el registro correspondiente de dicho impedimento. Claramente ello importa una mayor restricción o afectación al derecho constitucional a la libre circulación personal que se produce con el impedimento de salida del país respecto a la regla de conducta de comparecencia de no ausentarse de la localidad que no recibe tal restricción. Aún así, en los hechos, el imputado que no está limitado o prohibido de salir del país, pero está obligado a no ausentarse de la localidad donde reside, por una correlación de medidas entre especie a género, necesariamente requiere obtener el permiso judicial para salir del país, aun cuando no se encuentre impedido de ello, dado que en los hechos el viaje al exterior importa también el alejamiento temporal del lugar donde reside. Sexto, posición de las partes. 6.1. Argumentos de la defensa técnica en pro de la autorización. 6.1.1. La defensa del investigado inicia solicitando se declare fundado el permiso de viaje de la ciudad de Lima a la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, a su patrocinado del 1 al 7 de diciembre del año 2024. Para ello, previamente ingresa su escrito el 30 de octubre del año en curso. Luego, señala que su patrocinado viene cumpliendo la medida de comparecencia con restricciones desde hace 4 años, 3 meses y 20 días. 6.1.2. Antes de ingresar al sustento del fondo de su solicitud, la defensa propone la aplicación de la caducidad de la regla restrictiva cuya relativización solicita, arguyendo que ha caducado dicha regla por vencimiento del plazo legal de 36 meses establecido en el artículo 287.2, numeral 2, modificado por la ley 32.130, publicado el último 10 de octubre del año 2024. Agrega, dicho artículo ha sido modificado porque antes no había plazo, por lo que la nueva ley es aplicable conforme a la norma prevista en el artículo 7, numeral 1 del título preliminar del Código Procesal Penal. Añade que en este caso, dicha ley sería más favorable a su patrocinado porque fija plazos como máximo de 36 meses que su patrocinado ya habría superado, cumpliendo dicha regla, más de 4 años. A ello añade la jurisprudencia resuelta en la casación 599-2022 Amazonas y lo referido por el Tribunal Constitucional en el expediente 2196-2002
proceso de habeas corpus, referido sobre la fecha de las restricciones que se impuso a su patrocinado, habría caducado. (6.1.3) Con relación al fondo de su solicitud, refiere que el primer criterio para establecer si se debe otorgar un permiso de salida al extranjero es la actuación del examen de la conducta procesal del imputado. Recuerda que en los 4 años reiteradamente se ha pedido permiso de salida a nivel del país por razones laborales, lo que habría llevado a que en 37 oportunidades su patrocinado haya viajado de forma constante y todos los viajes lo hizo previa autorización judicial, y como consecuencia de la carga procesal impuesta, habría cumplido con informar a su retorno de cada viaje sus actividades, la justificación del mismo, cumpliendo así con dicha carga procesal en las 37 oportunidades. 6.1.4. Continúa la defensa refiriendo que su patrocinado solicita autorización porque tiene un deber que le genera su cargo de vicepresidente del directorio de la AFP Habitat, Sociedad Anónima, y adicionalmente es director ejecutivo. Y las actividades que motivan la solicitud de permiso de salida al país es la reunión anual en Nueva York sobre el tema análisis económico mundial, en la cual su patrocinado tiene que participar como vicepresidente del directorio de Habitat, Perú. Actividad que estaría programado para el día 2 y 3 de diciembre del año 2024, entre 9 de la mañana y 5:30 de la tarde. El lugar sería en el 1180 Avenue of the Américas, piso 8, organizado por la Administradora de Inversiones de Pensiones SPA, en donde participará en calidad de panelista. 6.1.5. Luego indica que el 4 de diciembre del año 2024 a la 1 de la tarde, en la dirección 680 Park Avenue, Nueva York, tiene que participar en un almuerzo de trabajo con ejecutivos, socios de la America Society Council, en su calidad de vicepresidente de Evidencia Instituto, para analizar los recientes desarrollos políticos y económicos en el Perú, con empresas miembros del Consejo. Indica además que a su solicitud ha acompañado las invitaciones a las referidas actividades, en el que se señalarían el motivo, el lugar, la fecha. Además, refiere que ha anexado a su solicitud la reserva de alojamiento en el Hotel Nueva York. Así también habría adjuntado la documentación necesaria para acreditar las actividades a desarrollarse en la ciudad de Washington, Estados Unidos. 6.1.6. Luego, la defensa refiere que su patrocinado en la ciudad de Washington, el 5 de diciembre a las 3 de la tarde, debe participar en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo para intervenir en el caso Perú como director ejecutivo de Evidencia. Y el 6 de diciembre debe participar en un taller organizado por el mismo Banco Interamericano de Desarrollo, para luego retornar al país el día 7 de diciembre. Y demás argumentos que
ha expuesto el señor abogado, las mismas que se encuentran consignadas en audio y video y en el acta correspondiente. 6.1.7. En tanto, ante una alusión familiar directa sobre el investigado Luis Castilla Rubio, alusión hecha por la señorita fiscal, el investigador refirió lo siguiente: he demostrado mi apego al proceso durante todo el tiempo que duró la medida de restricción. Mis hijas, una de ellas trabaja en Lima, la otra vive en Estados Unidos, pero no en Washington, sino en otra ciudad. Aquí en Lima tengo una novia, estoy arraigado acá en Lima y bajo ningún criterio voy a eludir mi compromiso con la justicia. Voy a Washington, Estados Unidos, por motivo de trabajo. Además, mi hija, que vive en Estados Unidos, vendrá, como todos los años, a pasar las fiestas de Navidad aquí a Lima. 6.2. Razones de oposición del Ministerio Público. 6.2.1. Con relación a la alegada caducidad de la regla restrictiva, la señorita fiscal sostiene que la defensa trae fundamentos expuestos para un pedido distinto a lo agendado para la audiencia de autos. Exige que no se desnaturalice esta audiencia, que tiene una finalidad distinta. ¿Cuál es? Si se va a autorizar o no el viaje solicitado por el imputado. Sostiene que no debe atenderse al primer argumento ingresado como cuestión preliminar por la defensa, porque ni siquiera existe una resolución que hubiera levantado la regla de conducta, por lo que existe la obligación del imputado a la referida regla y por ende el desarrollo de esta audiencia debe realizarse conforme a lo agendado. (6.2.2) La señorita fiscal, continuando con el primer punto planteado por la defensa, señala lo siguiente: sobre la caducidad de plazo postulada por la defensa, sostiene que el título preliminar del artículo 7 del Código Procesal Penal indica que la ley procesal penal es de aplicación inmediata. Sin embargo, continuarán rigiéndose por la ley anterior los medios impugnatorios interpuestos, los actos procesales con principio de ejecución y los plazos que ya hubieran empezado a transcurrir con la ley anterior, como es la comparecencia que fue expedida antes de la vigencia de la ley a que hace alusión la defensa. Por lo que solicita que se declare que no se estime el control de legalidad sobre la caducidad de plazo de la regla hecha alusión por la defensa. 6.2.3. Con relación al fondo de la solicitud, la señorita fiscal solicita que se declare infundado el pedido de viaje a Washington y Nueva York por presuntos motivos laborales que ha planteado la defensa. Agrega: y si bien en el escrito del 19 de marzo del año 2024
ante el pedido de autorización de viaje de la defensa, el Ministerio Público no formuló ninguna oposición. No obstante, como bien se anota en la resolución número 16 del 19 de marzo del año 2024, cuando atiende este pedido, la flexibilización de las reglas de conducta debe tomarse en cuenta una serie de factores. Pues de no ser así, la medida coercitiva impuesta no cumpliría su finalidad de asegurar al imputado hasta el final del proceso. 6.2.4. Según la Fiscalía, el primer factor que debe tomarse en cuenta es la especial condición del imputado. Es decir, no se trata de un ciudadano común y corriente, sino se trata de un investigado con restricciones de su libertad ambulatoria. Y debe entender esa condición. Esto es, se trata de un ciudadano que se encuentra cumpliendo ciertas reglas de conducta por estar sometido a un proceso penal. Esa condición especial, según la Fiscalía, se justifica por fines constitucionales. ¿Cuáles son? Una de ellas sería asegurar el jus puniendi del Estado. 6.2.5. Como segundo factor, refiere la señorita fiscal, es la necesidad y la presunta afectación del derecho al trabajo. Ello como una ratio de la defensa postulada y que justificaría para alejarse del lugar de residencia. Según la señorita fiscal, la defensa indica que los días 4, 5 y 6 de diciembre del año 2024 va a participar en diferentes eventos en Washington y Nueva York, bajo el marco de la relación laboral como director ejecutivo de Vidensa. Sin embargo, sostiene la Fiscalía, verificada cada uno de los servicios y contratados entre el investigado y su empleador, en ninguna de las cláusulas se hace referencia expresa a los viajes a realizarse en el exterior. Y si bien se señala viajes o talleres, pero no hay una mención expresa sobre las actividades como condición laboral a realizarse en el exterior, lo que debe ser interpretado por el juzgado bajo el principio de la primacía de la realidad. Y el objeto social, por otro lado, el objeto social del Instituto Vidensa también debe ser tomado en cuenta para atender la solicitud de viaje al exterior, dado que el referido objeto social estaría enfocado a nivel país, más no en el exterior. Ello porque, como refiere la defensa, todas las autorizaciones anteriores fueron otorgadas dentro del país. 6.2.6. Señala la señorita fiscal, como segundo punto, debe verificarse cuáles fueron las actividades que ha desarrollado el investigado Luis Miguel Castilla Rubio con ocasión de las autorizaciones otorgadas, como por ejemplo en Cusco y Piura. Por ejemplo, fue exponer sobre temas económicos, información que ha sido corroborado por el administrador de Vidensa, Bruno Martín Heredia Montoya. Quien el 26 de noviembre del año 2024 ha indicado que Vidensa no presta sus servicios
ni tiene actividades en el exterior. Más bien, todos sus clientes son nacionales. Concluyendo que desde el año 2020 hasta la fecha, no ha participado ni ha organizado eventos en el exterior. 6.2.7. La señorita fiscal señala que esta sería la primera vez que un miembro del Instituto Videnza viaje al exterior, precisamente a los Estados Unidos, lugar con el que tiene especial conexión el investigado, dado que una de sus hijas reside en dicha ciudad de Washington desde el año 2015 y estaría radicando en ella, específicamente domiciliado en Washington, D.C., lo que también se habría corroborado a partir del reporte del movimiento migratorio de la referida ciudadana. Por otro lado, agrega la señorita fiscal, del mismo reporte migratorio se habría evidenciado que otra de las hijas del investigado tendría la nacionalidad norteamericana, lo que permite colegir, según la Fiscalía, con el viaje que solicita el investigado, el riesgo de fuga y de elusión a la justicia se vea incrementado, dado que, en caso de permitir su traslado a la referida ciudad exterior, el propósito del imputado sería reunirse con sus dos mayores hijas mayores de edad que residen en los Estados Unidos. 6.2.8. Para cuestionar el motivo de viaje, la señorita fiscal sostiene: la carta del 10 de octubre del año 2024, en el anexo E, según su contenido, se trataría de una mera invitación, porque esa carta no precisa la necesidad ineludible que Luis Miguel Castilla Rubio tenga la exigencia laboral de trasladarse de manera física hacia el exterior. Además, la carta estaría dirigida a su persona, más no a su empleador. Al respecto, agrega la señorita fiscal, la tercera sala penal de apelaciones ha indicado en la resolución número 3 del 27 de diciembre del año 2021, expediente 29-2017-151, que deben existir elementos de convicción que corroboren mínimamente la necesidad de ausentarse del lugar de residencia. Sin embargo, en este caso, la defensa no habría logrado acreditar con documentos la necesidad de su presencia física en el exterior. Finalmente agrega que este juzgado no tratará resolución, pero en este mismo caso, respecto a una investigada, habría condicionado el viaje al exterior de dicha persona en tanto y en cuanto que en dicho país o ciudad a donde se dirige no haya ningún familiar esperándola. Porque de ser así, se evidenciaría cierto incremento del peligro procesal. Fundamento séptimo. Bueno, concluiremos diciendo del anterior punto y otros argumentos que ha esbozado la señorita fiscal que se encuentran registrados en audio y video.
y las que en el acta correspondiente deben estar descritas. Fundamento séptimo, delimitación de las cuestiones a dilucidar. Del contenido del debate producido en audiencia del 27 de noviembre, se aprecia dos puntos concretos a dilucidar. 1. Determinar si la regla de restricción de no ausentarse del lugar de residencia sin autorización expresa del juzgado, impuesta a través de la resolución número 23 del 7 de agosto del año 2020, al imputado ha vencido por la aplicación de la norma más favorable al procesado, tal como postula la defensa, ello como cuestión preliminar, antes de ingresar al examen sobre el fondo del asunto de su solicitud. 2. En caso de no superar dicha cuestión al control judicial, el segundo punto controvertido sería determinar si la solicitud de viaje al exterior, también planteada por la defensa, supera el control judicial y por ende estimar o no la misma. 8. Sobre el primer punto controvertido, esto es, la vigencia de la regla de restricción no ausentarse del lugar de residencia sin autorización judicial. 8.1. Al considerar la defensa que la solicitud de autorización de viaje al exterior para su patrocinado lo hace en acatamiento a la citada regla de restricción, empero advierte que dicha restricción a la fecha habría vencido por caducidad de plazo, en aplicación de la ley número 32.130 de fecha 10 de octubre del año 2024. Y, aunque se trate de una norma posterior con la que se impuso la restricción, según la defensa, por aplicación retroactiva de la ley más favorable al procesado, como cuestión preliminar solicita que se haga el control de legalidad y se determine si la regla restrictiva vinculada a la solicitud de autorización de viaje se encuentra o no vigente a la fecha. 8.2. Al respecto, si bien la señorita fiscal inicialmente cuestiona la inclusión en el debate de este punto, incluso denuncia el riesgo de su desnaturalización. Un poco de agua, por favor. Incluso denuncia el riesgo de su desnaturalización de la audiencia. No obstante, anuncia ello, convalida su discusión. Ello al contestar y alegar a favor de la plena vigencia de las restricciones impuestas al investigado, con lo que este juzgado nacional se encuentra habilitado para resolver la cuestión debatida por ambas partes sobre la vigencia de la regla de restricción bajo examen, la misma que condiciona al imputado obtener autorización judicial previa antes de ausentarse fuera del lugar de su residencia. Ello es así porque el principio de igualdad de armas nos informa que las partes deben recibir el mismo trato, lo que aplicado al caso de autos, vemos que si bien la defensa introdujo a debate este punto, no expuesto de forma escrita en su solicitud, también es cierto que la Fiscalía introdujo en la audiencia de autos argumentos de oposición
sin haber formulado por escrito en su escrito de absolución, limitándose únicamente a señalar que se opone y lo argumentará sus razones en audiencia. Al respecto, el artículo 122.5 del Código Procesal Penal, al igual que lo desarrollado en el cuarto punto, fundamento 13º de la Casación 53-2010 Piura, desarrolla que el juez de la investigación preparatoria debe prever que entre las partes haya un equilibrio, de tal suerte que debe brindar las garantías del principio de la igualdad de armas. Efectivamente, dicha previsión de remediar asperezas entre las partes, el artículo 1 del título preliminar de nuestro Código Procesal Penal habilita al juez a retirar toda barrera que afecte el equilibrio entre las partes. Concretamente, en el numeral 3 señala: los jueces preservarán el principio de igualdad procesal, debiendo allanar todos los obstáculos que impidan o dificulten su vigencia. Bajo dicho marco, es que este juzgado, habiendo debatido el fondo del primer punto controvertido, esto es, si la regla de restricción se encuentra vigente o no, pasa a desarrollar o a dilucidar este punto. 8.3. La base normativa que habilita la verificación de la legalidad y vigencia de los derechos individuales, como es la libertad del procesado, mediante el principio de favorabilidad o favor libertatis, está conformada por la siguiente normativa. A nivel global o universal, tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 15, al igual que la Convención Americana de los Derechos Humanos, o más conocido como el Pacto San José, en su artículo 9, ambos de manera uniforme prescriben lo siguiente: si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. 2. El artículo 139.11 de la Constitución Política nuestro dispone lo siguiente: son principios y derechos de la función jurisdiccional la aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales. 3. El numeral 2 del artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Penal es clara también al señalar lo siguiente: la ley procesal referida a derechos individuales que sea más favorable al imputado, expedida con posterioridad a la actuación procesal, se aplicará retroactivamente, incluso para los actos ya concluidos, si fuera posible. 8.4. Por otra parte, la base legal que resulta aplicable para determinar o dilucidar la vigencia de la regla de restricción procesal en el caso de autos, consistente en
no ausentarse del lugar de residencia sin autorización expresa del juzgado, que ha sido impuesta a Luis Miguel Castillo Rubio, es el siguiente. 1. Artículos 287.2 y 288.2 de nuestro Código vigente. Vigente a la fecha de la imposición de la medida de esta restricción, como que ha dicho, es la resolución 23 del 7 de agosto del año 2020. Ambas normas no establecían plazo alguno para la restricción a ninguna regla de conducta, y menos a la medida de comparecencia. 2. La actual norma 287.2 del mismo código, modificado por el artículo único de la ley 32.130 del 10 de octubre del año 2024, que prescribe lo siguiente. Las restricciones se impondrán por los plazos previstos en el artículo 272, según corresponda, sin afectar irrazonablemente los derechos fundamentales del imputado. 3. El artículo 272 del Código Procesal Penal, con relación a los plazos, establece lo siguiente. Duración de las medidas. 1. La prisión preventiva durará no más de 9 meses. 2. Tratándose de procesos complejos, el plazo límite de la prisión preventiva no durará más de 18 meses. 3. Para los procesos de criminalidad organizada, el plazo de la prisión preventiva no durará más de 36 meses. 8.5. Con relación a la jurisprudencia nacional sobre la aplicación del principio de favorabilidad en su dimensión normativa procesal retroactiva en pro de los derechos fundamentales del procesado, se tiene lo siguiente. 1. La casación número 599-2000 Amazonas de fecha 17 de octubre del año 2024, en cuyo segundo fundamento se indicó que la ley número 32.130 concierne a los derechos fundamentales de la libertad personal y de la tutela jurisdiccional efectiva, con lo que decidió bien concedido el recurso de casación como consecuencia de los efectos modificatorios de la reciente norma 32.130, porque apertura, a partir de esta norma, los recursos de casación en el ámbito en materia penal, distinta a la anterior, que era más restrictiva, por lo que de forma retroactiva la Corte Suprema de Justicia, en este caso, aplica esta norma. Por otro lado, el Tribunal Constitucional, en el expediente 2196-2002, proceso de habeas corpus, caso Carlos Saldaña, del 10 de diciembre del año 2003, en su fundamento jurídico 6 señala que nuestro ordenamiento jurídico reconoce como principio general de la ley, nuevamente, que nuestro ordenamiento jurídico reconoce como principio general que la ley no tiene efectos retroactivos, conforme lo proclama el artículo 103, tercer párrafo de la Constitución Política del Perú. Sin embargo, hay una excepción. ¿Cuál es? Esta cláusula constitucional se encuentra matizada por el principio de favorabilidad, que establece una importante excepción en el caso que la nueva ley sea más favorable al reo. 8.6. También tenemos en la jurisprudencia supranacional el desarrollo sobre el principio de favorabilidad en su dimensión normativa retroactiva. Así, están las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Cordero Bernal versus Perú, sentencia del 16 de febrero del año 2021, fundamento 93, y en el caso Ricardo Canese versus Paraguay, sentencia del 31 de agosto del año
4, fundamento 179, en los que la Corte IDH recuerda que el artículo 9 de la Convención Americana de los Derechos Humanos se refiere al principio de favorabilidad y debe interpretarse como la ley más favorable en los siguientes casos. 1. Cuando establece una sanción menor. 2. Cuando elimina la consideración de una conducta anteriormente sancionable. 3. O cuando crea una nueva causa de justificación de inculpabilidad o de impedimento a la operatividad de la sanción, y que esto no constituye un listado taxativo, es decir, no son los únicos casos, con lo que deja abierta entonces la aplicación de una norma procesal más favorable sobre la restricción de derechos, a favor de la libertad del imputado. Sobre el mismo principio, en el caso Liaquat Ali Alibux versus Suriname, la sentencia de 30 de enero del año 2014, fundamento 67, la Corte IDH nota que existe en la región una tendencia a la aplicación inmediata de la norma, esto es, principio de tempus regis actum, siendo la excepción, reconoce la Corte, la aplicación del principio de favorabilidad de la norma procesal más beneficiosa para el procesado conforme al artículo 9 de la Convención. 8.7. Nuevamente voy a tomar agua, por favor. Antes de ingresar a la verificación de la vigencia de la regla de restricción en materia de examen, en este primer punto, es oportuno recordar que la Corte Suprema en el recurso de apelación número 229-2024, Suprema de fecha 31 de julio del año 2024, fundamento 9, ha dejado sentado que ninguna medida cautelar por definición es atemporal. Todas finalizan cuando se cumple el plazo establecido por ley, cuando se dicta la sentencia definitiva o cuando las circunstancias que motivaron su imposición desaparecen. Al respecto, es preciso tener en cuenta que la duración de la medida debe regirse por el principio de legalidad, tal como lo estipula el literal C, numeral 2 del artículo 254 de nuestro Código Procesal Penal, en el que señala que el auto judicial debe contener el plazo de duración de la medida, basado en los supuestos previstos en la ley. Y en el caso de autos, la norma que fija el plazo de las restricciones procesales precisamente es la norma reciente, numeral 2, artículo 287 del Código Procesal Penal, modificado por la ley 32.130, concordante con los plazos fijados en el artículo 272 del mismo código. 8.8. Estando a la normativa y a la jurisprudencia ya desarrollada sobre la aplicación del principio de favorabilidad en su dimensión normativa procesal retroactiva en pro de los derechos fundamentales del procesado, en este caso concreto, el procesado Luis Miguel Castilla Rubio, quien se encuentra limitado de su libertad de tránsito, en razón a ello es que solicita autorización para su traslado fuera de la localidad donde reside, específicamente al exterior. Siendo así, corresponde pues verificar si dicha regla de restricción se encuentra vigente. Ello a la luz de la normativa procesal más favorable. 8.8.1. Este juzgado no encuentra que entre las partes haya discrepancia de que la regla restrictiva no ausentarse del lugar de residencia sin autorización expresa del juzgado impuesta al imputado
Luis Miguel Castilla Rubio, a través de la resolución número 23, en el incidente 3-2017-24 de este proceso, haya iniciado el 7 de agosto del año 2020. En la referida audiencia no hubo discrepancia sobre este punto. A la referida fecha, es decir, en el 7 de agosto del año 2020, el numeral 2 del artículo 287 del Código Procesal Penal no establecía plazo de duración. Por ello, dicha restricción se estuvo ejecutando de modo incierto e indeterminado. 8.8.2. Sin embargo, como se indica en el recurso de apelación número 229-2024 Suprema, ninguna medida cautelar por definición es atemporal. Todas finalizan cuando se cumple el plazo establecido por ley. Sobre ello, en el recurso de apelación número 331-2024 Tumbes del 12 de noviembre del año 2024, fundamento sexto, se ha reconocido que la medida de comparecencia con restricciones por imperio de la ley 32.130 tiene carácter temporal, es decir, hay un plazo. Entonces, en aplicación del principio de favorabilidad de la norma procesal más beneficiosa para el procesado y conforme a los artículos, primero, artículo 9 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y artículo 15 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, concretamente en el caso Liaquat Alibux versus Suriname, donde se señala que las medidas, las normas que favorecen al procesado debe aplicarse de forma excepcional. Corresponde, en este caso, identificar el plazo de vencimiento de la regla de restricción materia de examen en el caso de autos. 8.8.3. Así tenemos, si la regla impuesta al investigado Luis Miguel Castilla Rubio se ejecuta desde el 7 de agosto del año 2020 y el numeral 2 del artículo 287 del Código Procesal Penal modificado por la ley 32.130 establece que las restricciones se impondrán por los plazos previstos en el artículo 272 del Código Procesal Penal, sin afectar irrazonablemente los derechos fundamentales del imputado. De ahí que el derecho al libre tránsito y locomoción es un derecho fundamental de la persona, reconocido en el numeral 11 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Resulta de aplicación directa la norma procesal reciente, que es autoaplicativa, de forma retroactiva al ser una ley más favorable al imputado porque establece un plazo a la restricción procesal no contemplada en la norma anterior. Con ello, se supera la duración incierta e indeterminada de la restricción procesal impuesta al investigado. Además, al aplicar la norma reciente, que es más benigna, se materializa el derecho constitucional al plazo razonable en la ejecución de las restricciones procesales. 8.8.4. Siendo así, considerando que los plazos de duración de las restricciones procesales, según lo regulado en la norma más favorable al procesado, se encuentra inserto en el artículo 272 del Código Procesal Penal, del que se advierte que el plazo aplicable para casos de procesos de criminalidad organizada, vale precisar que sobre este punto tampoco hay discrepancia, esto es, ambas partes convienen de que el proceso
de autos se trata una de criminalidad organizada. Siendo así, el plazo aplicable es la más duradera, que viene a ser 36 meses. 36 meses, término que debe ser computado, en este caso, desde el 7 de agosto del año 2020, según fundamento precedente. 8.8.5. Entonces, efectuado el cómputo correspondiente, esto es el plazo de 36 meses a partir del 7 de agosto del año 2020, fecha en la que se impuso la regla restrictiva bajo examen al imputado, se concluye que en términos ideales, dicha restricción debía estar vigente hasta el 6 de agosto del año 2023. No obstante, como la norma benigna que fija el plazo es de data reciente y al ser dicha ley de eficacia inmediata o autoaplicativa, para efectos jurídicos se determina que la regla de restricción bajo examen ha fenecido al día siguiente de la publicación de la norma más favorable al imputado. Es decir, si la norma fue publicada el 10 de octubre del año 2024, el plazo de restricción ha vencido el 11 de octubre del presente año. Por lo que el control de vigencia que se hace en los autos es meramente declarativa. En consecuencia, a la fecha de interposición de la solicitud de autorización de viaje, ocurrida el 30 de octubre del año 2024, la citada regla de restricción ya no tenía vigencia. Además, a la fecha de hoy, dicha regla de restricción viene ejecutándose por el término de 4 años, 3 meses y 21 días. Es decir, más allá del plazo recientemente fijado por la norma favorable al procesado. 8.8.6. Luego, aunque las partes no hayan alegado, es de precisar lo siguiente. En aplicación del artículo 144.1 del Código Procesal Penal, al plazo de restricción procesal de autos no le es aplicable la figura de la prórroga de plazo, prevista en el artículo 274 del Código Procesal Penal, dado que el numeral 2 del artículo 287, modificado por la ley 32.130, no contempla dicho instituto jurídico procesal de la prórroga. Además, está prohibida la aplicación e interpretación extensiva de normas mientras no favorezca la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos fundamentales, como así lo prescribe el numeral 3 del artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Penal. 8.8.7. Finalmente, a la luz del principio de congruencia procesal, se deja en claro que en el de autos únicamente se hace el control de legalidad y de vigencia de la regla de restricción vinculada a la prohibición de no alejamiento del lugar de residencia del imputado, más no otras restricciones no discutidas en la audiencia que motiva la emisión de la presente resolución. Fundamento noveno. Sobre la viabilidad de otorgar autorización de viaje al exterior al investigado Luis Miguel Castilla Rubio. 9.1. Como ha quedado anticipado en el fundamento séptimo de autos, el examen de fondo de la solicitud del imputado se encuentra supeditado a la no superación del control judicial del primer punto controvertido, dilucidado en el fundamento precedente. Y
Al estar fuera de vigencia la regla de restricción cuya flexibilización fue materia de la audiencia de autos, ello al respecto ha operado la sustracción de la materia, esto es, resulta inviable emitir pronunciamiento sobre el fondo de la solicitud de autorización de viaje postulada por la defensa del imputado. 9.2. En efecto, estando a lo dilucidado en el octavo fundamento de autos, en este caso ha operado la sustracción de la pretensión del ámbito jurisdiccional en aplicación supletoria de lo previsto en el artículo 321.1 del Código Procesal Civil. Ello es así como consecuencia de la entrada en vigencia de una norma de carácter autoaplicativa y de eficacia inmediata, cuya aplicación resulta más favorable al procesado, compatible con el principio de favorabilidad de la norma procesal o principio de favor libertatis o favor rei, previsto en el artículo 9 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, artículo 15 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículo 139.11 de la Constitución Política del Perú y artículo 7.2 del título preliminar de nuestro Código Procesal Penal. Dado que el juez que garantiza derechos es el juez de investigación preparatoria, cuyo rol constitucional, entre otros, es el control de legalidad de las pretensiones de las partes, remediar la afectación de derechos, prestar tutela al afectado, los que se concreta incluso aplicando el principio de favorabilidad de la norma procesal. Esto es, hacer uso de la norma más benigna al procesado ante una dualidad de opciones o cuando una ley posterior otorgue mayores beneficios que los dispuestos en la norma anterior. Y en este caso, por mandato convencional, constitucional y legal, no hay otra opción que aplicar la ley número 32.130 del Congreso de la República, que fija plazo a las restricciones procesales, aunque, como queda dicho en la parte infine del quinto fundamento de la casación número 453-2022 nacional, ello traerá múltiples consecuencias. Por ejemplo, en procesos penales de alta complejidad o crimen organizado, en los que hay investigados con medidas de restricción sujetas a plazo, que las mismas no se armonizan, tampoco se compatibilizan con el plazo de duración vasta y extensa de los procesos complejos o de crimen organizado. Decisión. Por tales consideraciones, el juez a cargo del sexto juzgado de investigación preparatoria nacional resuelve declarar: carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el fondo de la solicitud de autorización de viaje al exterior postulada por la defensa técnica del investigado Luis Miguel Castilla Rubio. Ello es así por haber operado la sustracción de la materia por caducidad de la regla de restricción a ausentarse del lugar de residencia sin autorización expresa del juzgado de fecha impuesta el 7 de agosto del año 2020, en aplicación de la ley número 32.130 que modifica el artículo 287.2 del Código Procesal Penal. Resolución que se notifica en este acto a las partes procesales. En primer término, a la señorita fiscal. Doctora. Señor magistrado, interponemos recurso de apelación. Bien, doctora.
al señor abogado del investigado. Conforme, señor juez. Bien, téngase presente la expresión de la señorita representante del Ministerio Público de impugnar la resolución antes dictada. Concédase dicho recurso y cumpla con formalizar en el plazo de ley, dado que el día de la fecha se notificará a través de su casilla electrónica la resolución en versión escrita. Así también téngase presente la expresión de conformidad respecto a la resolución dictada por la defensa técnica del investigado Luis Miguel Castilla Rubio. Señores, 5 de la tarde más 13 minutos, momento en que concluye el desarrollo de la presente audiencia. Este juzgado agradece su asistencia y declara que ha concluido la audiencia. Muy buenas tardes, pueden desvincularse. Buenas tardes. Gracias, señor magistrado. Señor magistrado.